Y buenos todos mis amantes de los héroes, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a estar hablando de To Be Hero X, el capítulo número 6. Vamos a estar tocando ciertos temitas relacionados con el misterio de E-Souls, como por ejemplo, ¿por qué después de 34 años de ser un héroe no se ha retirado? ¿Por qué sigue haciendo el papel de uno? Pero con la diferencia de que no hace ninguna labor heroica. Simplemente se dedica a ser cara de mercancía para ventas. ¿Hay algo detrás de eso? También vamos a estar hablando un poquito acerca del pasado de E-Souls, que esto ya sale más que nada en los PVs promocionales de Bilibili, que nos cuentan cierta partecita del pasado de los héroes. Y el de E-Souls es el más cabrón de todos, y el que tiene más historia con respecto a todo esto de la asociación de héroes y al por qué no se ha retirado. También vamos a estar hablando de una pequeña teoría que yo fui creando con respecto al tipo que ha estado metiendo mano debajo de todo, aquel que controla las partículas de miedo. Ya saben, el tipo que hizo un trato con Squishy para volverse el enemigo de Ling Ling. También el tipo que habló con estas personas que se quedaron sin trabajo en el arco de Yang Chen, que terminaron por volverse secuestradores del hermanito de la novia de Yang Chen, y que en este último capítulo acabaron de matar a Shang Tsung. Vamos a estar hablando de él, qué es lo que pretende y el por qué está haciendo todo esto. Porque, a ver, yo creo que ustedes se habrán dado cuenta que el tipo como que mete mano para meterse con los héroes que corresponden al top 10. Por algo lo está haciendo. Y yo me he podido crear mi pequeña teoría acerca de esto con respecto a lo que he podido ver en el arco de Ling Ling y en el arco de Yang Chen. ¿Listo? Entonces, pues ahora sí, sin ya más introducción, vamos a comenzar con el video. Bueno, para comenzar a hablar del misterio que ronda detrás de E-Souls, vamos a empezar por la base del héroe, sus inicios, porque ahí es donde se encuentra la clave para poder entender por qué E-Souls, después de 34 años, sigue siendo un héroe, pero que no realiza las labores de uno y solo se dedica a vender mercancía. Que obviamente esto va a resultar muy negativamente para sus fans, porque los fans necesitan que un héroe haga lo que hace un héroe, combatir el mal. Bueno, para esto he tomado ciertas notitas cuando he estado viendo los capítulos para poder entender un poquito mejor esto, así que las voy a ir leyendo y al mismo tiempo vamos a ir analizando un poco esta situación. Lo primero que hay que entender es que E-Souls lleva 34 años siendo un héroe. A menos que haya comenzado a ser un héroe con un año de edad, ahorita estaría pasando los 50 años de edad. Hay que tomar muy en cuenta que el tipo ya está viejo. El tipo no está en condiciones de ser un héroe porque su cuerpo ya no le va a dar. Es verdad que el poder que reciben todos ellos proviene de la confianza de la gente, pero también hay que tener muy en cuenta que este poder tiene que estar bien ligado con el cuerpo del portador. Si el cuerpo del portador no resiste el poder que le dan sus fanáticos, pues el héroe va a colapsar. Por eso creo que es que E-Souls se la pasa constantemente ejercitando su cuerpo para poder soportar el poder de E-Souls, mientras que Yang Chen no tiene que ponerse tan mamado para poderlos utilizar. Ahí creo que ya se puede ver la diferencia entre alguien que ya está viejo siendo un héroe y alguien que es joven y se ha convertido en un héroe con los mismos poderes. Hay que entender esto. Pero también lo que hay detrás de esto es que, ¿por qué una persona que tiene 50 años o más, porque no sabemos si empezó con 20 y pico, ¿por qué una persona con esa edad va a seguir siendo un héroe? Porque si su cuerpo ya no le da, si su cuerpo le cuesta manipular el poder de E-Souls, ¿por qué seguirlo siendo? Ahí es donde se encuentra el misterio. Pero esto tiene una respuesta y se halla en los orígenes de E-Souls. Esto lo he sacado del PV promocional del personaje, porque estos PVs se centran en mostrar el pasado de cada uno. Cuando yo vi el PV de E-Souls, vi su pasado,
puede entender un poco mejor el por qué después de 34 años él seguía siendo un héroe a pesar de que ni su cuerpo ni él mismo ya lo soporta. Pues bueno, resulta que en ese PV se contaba que E-Soul se enfrentó contra Zero, quien en ese momento era el héroe más poderoso de todos, el más alabado por la humanidad. Pero resulta que ese cabrón se dejó consumir por el miedo y terminó provocando casi el Armagedón. Estaba matando a la humanidad. Entonces E-Soul, como el único héroe en pie en ese momento, decidió enfrentarlo con todo lo que tenía. Y como era el único héroe, la gente depositó todas sus esperanzas en él, transformándolo en el primer o uno de los primeros héroes X. Recuerden que en To Be Hero X, como dice la X es el héroe más poderoso de todos, el que tiene el índice de confianza más grande de todo el mundo, porque la gente confía únicamente en él, o por lo menos es el héroe en el que más confían. Entonces durante esta batalla la gente terminó convirtiendo a E-Soul en X, y gracias a eso y el poder que recibió pudo derrotar a Zero y salvar a la humanidad. Y así fue como nació la leyenda de E-Soul. Y obviamente la gente que ya sea mayor en ese mundo recordará lo que hizo y por eso es que lo alaban tanto. Ahora, esta pelea no habría quedado así sin más. Resulta que esa batalla terminó dejando a E-Soul muy mal psicológicamente. Recordemos que en To Be Hero X los héroes, a pesar de no parecerlo, tienden a sufrir las consecuencias de ser uno. Y esto se dice también en el PV de E-Soul, que todo lo que él ha hecho en el pasado en algún momento se lo van a cobrar, va a tener que pagar por lo que ha hecho. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Después de la batalla contra Zero, E-Soul se volvió muy paranoico con respecto a que la oscuridad y el miedo dominara el mundo. Entonces él, para evitar que eso sucediera, decide mantener la esperanza, la confianza y la fe de la gente en él como un héroe, a pesar de que él no siga siendo X. Porque recordemos que él se transformó en X en el momento en que la humanidad lo necesitaba. Pero después de eso, como ya se puede ver en la premisa de la serie, X se vuelve como una especie de trofeo. Se vuelve una especie de trofeo que la gente puede conseguir al derrotar a los héroes más poderosos. Digamos que 10 personas clasifican al top 10 de héroes. Esa gente después va a tener que enfrentarse en un torneo y el que gane pues recibe el título de X, el héroe más poderoso de todos. Y a diferencia de lo que muchos pensarán, X no varía en su índice de confianza, porque es un nombre a que se le da al héroe número 1. La gente confía en X como héroe, más no al que le toca ser ese héroe. Digamos por así decirlo, el índice de confianza de X siempre va a ser el mismo. La gente siempre va a confiar en X de la misma forma y en la misma cantidad. Por tal, la persona que gane en el torneo el derecho a poseer el título de X va a poseer toda la confianza del nombre de X. Pero bueno, sin irnos tanto por las ramas, vamos a continuar con E-Soul. Pues resulta que E-Soul continuó con este miedo de que posiblemente volviera a pasar algo semejante a lo que ocurrió aquella vez, donde murió mucha gente. Por tal, él decide seguir siendo un héroe para mantener la esperanza de las personas, para que la gente no se suma en el miedo. Él se ve a sí mismo como una esperanza para la humanidad. Cuando vuelve a ocurrir algo similar, él tiene que estar presente, porque ya prácticamente cree que él es el único, o por lo menos uno de los únicos, que puede evitar estas catástrofes. Porque si él no hubiera estado ahí en ese momento, Zero se habría adueñado del mundo, habría matado a todos y habría acabado con toda la existencia. Si él no hubiera estado ahí, entonces él necesita mantenerse como un héroe para mantener la confianza de la gente. Es curioso porque él en el capítulo 5 dijo que él no se quitaba la máscara
para no defraudar la confianza que la gente había depositado en él. Bastante curioso cómo se relaciona todo, ¿verdad? Él quiere mantener la confianza de la gente en él y no quiere traicionarlos retirándose de ser un héroe. Es por eso que él, después de 34 años de ser un héroe, se sigue manteniendo como uno. Pero claro, estos 34 años que ha sido un héroe no han pasado sin ton ni son. Le han venido cobrando poco a poco su propia vida. ¿Por qué? Porque le ha sacado cobro a su propio cuerpo. Él ha dado todo de sí para ser un héroe y mantener a la humanidad protegida. Y eso se puede ver en el capítulo número 6. Podemos ver cómo le falta un brazo, posiblemente por alguna lucha. Podemos ver cómo está lleno de heridas, representando que él ha estado en múltiples batallas donde ha corrido riesgo su vida. Y lo más importante, pareciese ser que también le ha cobrado su propia vitalidad. ¿Por qué digo esto? Porque él no se puede quitar el casco. Esto se parece un poquito a Darth Vader. Pareciera como si en estos 34 años de ser un héroe, en alguna de las múltiples peleas que tuvo, o tal vez la tuvo contra Zero, tuvo un daño significativo en su rostro, en su cabeza. Y esto le impide poder respirar por él mismo. ¿Por qué llego a esta conclusión? Porque en el capítulo 6, Ace Souls no se quita la máscara ni siquiera para hacer ejercicio. Se supone que cuando se hace ejercicio se respira muchísimo más. Por tal, él podría quitarse la máscara y hacerlo. Él se encuentra en su casa con los de la agencia. Nadie le va a delatar su identidad ni nada si así no lo quiere. Entonces, ¿por qué no quitarse la máscara? ¿Por qué mantenerla en todo momento, inclusive cuando se está ejercitando? Fácil y sencillo. Porque no puede vivir sin la máscara. Esto es tipo como Darth Vader. Él necesita esa máscara para poder respirar. Y creo que se va notando porque cuando Ace Souls habla, pareciera que estuviese respirando a través de una especie de tubo. Tal y como lo hacía Darth Vader con el... De esa misma forma se escucha Ace Souls. Pareciera como si él estuviera utilizando una especie de dispositivo para poder respirar. Entonces eso también le ha sacado cobro estos 34 años de ser un héroe. Él ha llegado a esta edad lleno de múltiples cicatrices y daños en su cuerpo, los cuales ya no le permiten poder continuar siendo un héroe. Es por eso que actualmente él solo se ha dedicado a hacer venta de mercancía, no se ha dedicado a detener villanos o a hacer las labores normales de un héroe, porque su cuerpo ya no lo aguanta, apenas si soporta poder tener el poder de Ace Souls, que es la electricidad. Pero claro, ese tipo de cosas no la comprende la gente. ¿Por qué? Porque Ace Souls se ha encargado de esconder todo esto, y también en parte la culpa la tiene la agencia en la que él pertenece. Porque a él le falta un brazo, pero él poniéndose su traje hace parecer como si no le faltara. Se pone un brazo mecánico, el cual cubre muy bien con la armadura y parece como si no le faltara. Se pone constantemente el casco, que obviamente lo necesita para vivir, pero nunca se lo quita, y eso hace parecer simplemente ante las personas que él quiere ocultar su identidad por algún motivo. Y siempre que aparece en público tiene puesta su armadura, impidiéndole a la gente poder ver sus múltiples cicatrices. Entonces, al esconderse completamente del público, lo que hace es hacerle parecer a las personas que él sigue en buenas condiciones, a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo él siendo un héroe. Y es por eso que sus fans siguen exigiéndole que él siga realizando labores de héroe normal, porque no conocen su estado de salud ni su condición física y mental. Así que en parte pues la culpa la tiene Ace Souls, pero también la tienen sus fans por saber todo el tiempo que ha pasado y aún así exigirle de la misma manera que haga lo que hacía hace 30 años. Pero ahora sale una pregunta a relucir, y es: ¿por qué Ace Souls no deja de ser un héroe si ya no puede hacer el papel de uno? No parece importarle su popularidad ante el público, y mucho menos que alguien llegue a reemplazarlo. No se le ve muy desesperado por detener a Yang Chen de ser el nuevo Ace Souls.
Además de que cuando él vende mercancía tampoco le importa cómo venderla, cómo vender su imagen, parece no importarle nada. Porque él sigue siendo E-Souls si ya no puede serlo. ¿Por qué razón pasa esto? Es verdad que ya he mencionado que él siente cierta responsabilidad con seguir manteniendo la fe, la esperanza y la creencia de la gente en los héroes. Pero ¿por qué seguirlo haciendo? ¿Por qué no hacer otra cosa o darle ese legado a otro héroe? ¿Por qué seguirlo manteniendo él? Pues bueno, resulta que después de pensarlo un rato, he podido llegar a la siguiente respuesta. Es porque él está esperando algo. Tú no vas a seguir siendo un héroe sin ser un héroe realmente porque no hace ninguna labor. No vas a permanecer vendiendo mercancía para mantener tu imagen lo más que puedas, sino es porque estás esperando algo. Estás esperando a que ocurra o aparezca algo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué está esperando E-Souls hasta este momento? Pues bueno, me he hecho mis increíbles ideas después de ver un par de veces los 2 episodios del arco de Yang Chen y he podido llegar a las siguientes conclusiones. O mejor dicho, he podido llegar a la siguiente curiosidad. La curiosidad tremenda. Resulta que en el episodio 1, Yang Chen participa de una especie de torneo, participación de imitadores de E-Souls. Resulta que si tú lo imitas muy bien, podrás conocer al verdadero E-Souls. Y esto es algo que fue patrocinado por la empresa del E-Souls original. Ahora la pregunta es, ¿por qué la empresa de E-Souls y el propio E-Souls estaría tan interesado en un torneo de imitadores de él mismo? ¿Por qué razón salieron con esa idea de salir con actores que pudieran actuar igual que él? ¿Acaso no será que lo que realmente está esperando E-Souls es un reemplazo? ¿Alguien que pueda cargar con la esperanza de las personas? Al ser un héroe que nunca ha mostrado su rostro, pues sería fácil hacer que alguien tome su lugar. Entonces, E-Souls lo que han estado esperando es a una persona a quien heredarle su legado. Por eso es que aguanta tanto las críticas como el solo ser una cara de mercancía. Por eso es que no se ve interesado en sacar a Yang Chen del camino. Él quiere ver si ese chico puede ser la persona que él tanto ha buscado. Es por eso que cuando llega el momento en que su manager le menciona que van a demandar a Yang Chen por derechos de autor, interviene. Porque él quiere ver hasta dónde puede llegar este chico y no quiere que su agencia, esa manada de aprovechados, se metan en el camino de poder conseguir un buen reemplazo que pueda ser verdaderamente de héroe. Y bueno, con esto ya resolveríamos un poco el misterio del por qué E-Souls, a pesar de haber pasado 34 años de ser un héroe, se sigue manteniendo como uno a pesar de no poder realizar ninguna labor de héroe. Creo que quedó bastante claro. Es verdad que da mucha penita cómo E-Souls es reemplazado poco a poco por alguien más novedoso. Resulta un poco triste porque eso demuestra que todo el mundo es reemplazable. Nadie puede decir que es irreemplazable, que no puede ser cambiado por alguien más. Incluso el mismo E-Souls está experimentando esto, pero no parece importarle. De igual manera da mucha tristeza como la gente se va por lo novedoso y deja de lado lo viejo a pesar de las muchas cosas buenas que trajo. Esto creo que es uno de los puntos fuertes de estos capítulos de E-Souls. Como él, a pesar de haber salvado a la humanidad de la catástrofe, del exterminio, de haberse vuelto una leyenda, de haber iniciado con el legado del héroe X, a pesar de haber hecho todo eso, la gente simplemente decide cambiarlo por alguien más nuevo, por alguien más joven. Aunque obviamente él lo entiende porque ya a ese punto, con la edad que tiene, ya no puede aguantar el peso de ser un héroe con ese poder. Él ya ha llegado a la conciencia de que tiene que dejarle eso a alguien más. Y es por eso que se ve como tan interesado en que Yang Chen pueda reemplazarlo, por así decirlo, reemplazarlo.
Porque si él ve que alguien está quitando su lugar y su nombre y no hace nada al respecto para evitarlo, es porque él quiere que eso suceda. Esa es la mayor prueba de que E-Souls quiere que Yang Chen se vuelva el nuevo E-Souls, al no hacer absolutamente nada y que su agencia tenga que interceder por él haciendo cosas tan bajas como incriminarlo o, si acaso llega a ser, matar a un familiar o un amigo suyo. Vale, ahora pasemos a otra curiosidad bastante god que aparece en el PV de E-Souls. Esto sí, cuando lo llegué a ver, me pareció supremamente interesante. Y es que en el PV de E-Souls, tanto del viejo como de Yang Chen, se puede ver una cosa en específico. A ver, en el de Yang Chen podemos ver que él está utilizando un brazo robótico, un brazo mecánico, al igual que el E-Souls original. Por tal, eso quiere decir que Yang Chen va a perder el brazo. Ahora, en el PV del E-Souls original, el que podemos ver a él peleando con Zero, podemos ver como al final, al puro final, E-Souls se encuentra enfrente de un brazo que anteriormente parecía parecerle al nuevo E-Souls, al de Yang Chen. Que ¿cómo sabemos que era el nuevo E-Souls? ¿Cómo sabemos que era Yang Chen? Pues porque al final se puede ver como E-Souls original se enfrenta al nuevo E-Souls, a Yang Chen, el cual se encuentra rodeado por un aura oscura, demostrando todo el odio que él ha estado acumulando luego de la muerte de Shang Chao. Entonces, cuando esa escena termina, podemos ver cómo el brazo del nuevo E-Souls de Yang Chen se encuentra frente al viejo E-Souls. Por tal, teniendo eso en cuenta, podríamos decir que posiblemente durante la batalla que tengan el antiguo E-Souls con el nuevo, Yang Chen va a perder el brazo. A ver, yo me he montado mis dos posibles posibilidades acerca de lo que pudo ocurrir. La primera es que durante este enfrentamiento apareciera un enemigo el cual tuvieran que enfrentar tanto el viejo E-Souls como Yang Chen, y pues en el enfrentamiento él pierda el brazo. De esa forma lo pudo haber perdido. Y la segunda posibilidad es que durante su enfrentamiento contra el viejo E-Souls, este último muestre todo su daño físico que ha recibido en sus 34 años de carrera como héroe. Él va a mostrarle todos los daños que tiene en su cuerpo, todas las cicatrices, la falta de su brazo y el cómo tiene que, para poder vivir, utilizar ese casco. Entonces, cuando Yang Chen vea todo esto, primero se va a conmover. Pero luego, como no se puede echar para atrás con lo del enfrentamiento contra el viejo E-Souls, porque este enfrentamiento representa que si él le gana, él puede ser el nuevo E-Souls, pues lo que va a hacer es que, para no ser abusivo y por respeto, se va a colocar en igualdad de condiciones. Así que si él quiere hacer eso, posiblemente al ver que al viejo E-Souls le falta un brazo, pues él se va a terminar arrancando el brazo derecho, para así que ambos estén en igualdad de condiciones en la pelea, y así pues si ganan no vengan a decir que es porque él tenía ventaja sobre el viejo E-Souls. ¿Listo? Entonces estas serían las dos posibilidades a las que he logrado llegar yo al ver cómo se está dando la situación. O llega un enemigo y le quita el brazo a Yang Chen, o durante la pelea contra E-Souls, después de ver su daño físico, pues él intenta ponerse en igualdad de condiciones para luchar contra él, para que de esta manera, si le gana, no vengan a decir que fue porque él estaba en ventaja. También para demostrar que un héroe sin un brazo puede seguir siendo un héroe, porque lo más probable es que cuando E-Souls muestre ante el público el daño de su cuerpo, estos empiecen a criticarle de que por eso es que él no podía capturar criminales, por eso es que él no podía hacer sus labores de héroe, porque él debió de retirarse hace mucho tiempo desde que perdió el brazo. En pocas palabras quieren decirle que desde que él perdió el brazo derecho, debió dejar de ser un héroe, porque un héroe que no tiene un brazo no puede ser un héroe. Entonces Yang Chen, al ver todas estas críticas, lo que hace es ponerse en igualdad de condiciones al viejo E-Souls, arrancándose el brazo y demostrando que un héroe, a pesar de no tener un brazo,
puede seguir siendo un héroe. También una cosita para destacar es lo que nos mostraron en el puro inicio del arco de Yang Chen, cuando él pierde a sus padres. Pues resulta que cuando él se encuentra llorando frente a sus cadáveres, el viejo Ace Souls le pregunta por su nombre. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Pues que si ambos se van a enfrentar, pues en algún momento de ese enfrentamiento, Ace Souls viejo va a preguntarle por su nombre. Y cuando Yang Chen se lo dé, él va a recordar al niño que salvó en el pasado. Y ahí se va a formar un momento bastante conmovedor. Muy posiblemente se va también a armar un poco de diálogos super chulos de héroe, de heredar el legado, de lo duro que es ser un héroe, de lo que él se va a enfrentar y lo que le pueda deparar si es que sigue el camino de ser un héroe. Se va a poner muy chulo y como en To Be Hero X, todas las frases que se sacan los héroes son la putísima polla, yo creo que va a estar muy chulo. Ahora, una última curiosidad relacionada con Ace Souls. Esta la ha sacado tanto del PV como el opening. Pues resulta que Ace Souls termina siendo la base de toda la asociación de héroes. En el opening a él lo representan como el primer X, el primer héroe X de todos los que han habido. Él fue el primero y de él pues nacieron todos los demás héroes X hasta llegar al actual. Y esto es algo muy curioso porque en la actualidad él se mantiene con el puesto número 9 del top de héroes. Pero él fue el primer héroe X, ya que como ya lo mencioné anteriormente, él obtuvo este título cuando se enfrentó a Zero, ya que él era el único héroe en pie y pues la gente decidió depositar toda su confianza en él y por eso fue que lo derrotó. Entonces está curioso como en el opening y en el PV muestran que Ace Souls fue el primer héroe X y del cual se basó o tomó como base la asociación para crear lo que tenemos ahora. Con esto también se puede ver un poquito la responsabilidad que él tenía como héroe, ya que gracias a él se creó la asociación, se creó el título de héroe X y todo el mundo podía vivir en paz. Entonces, si todo esto nació por él, pues él sentía la responsabilidad de mantenerlo o mejorarlo. Y por eso es que no había renunciado a ser un héroe, a dejar de ser Ace Souls, la leyenda. Muchachos, si les gustan estos análisis, pueden encontrar muchos más en mi Twitter, que está aquí abajo en la caja de la descripción. ¿Les ha gustado el video? Suscríbanse, que eso me ayuda un montón a crecer. Y como siempre, dejadme un buen like si les ha gustado el video. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.